Hoy ponemos el foco en el comportamiento social del ser humano y partimos de la mirada de Ruben Östlund. Este director tiene una gran habilidad para mostrarnos la contradicción tan inherente que existe en cada uno de nosotros. Por un lado, consigue que empaticemos con los personajes aunque no tengan absolutamente nada que ver con nosotros. Y por otro lado nos aparta, nos coloca muy lejos, desde donde podemos criticar cómodamente. Lo que más nos inquieta y nos remueve es que por más que juzguemos categóricamente ciertos comportamientos como deplorables, pocos se atreverían a afirmar que actuarían mejor en circunstancias similares. Para analizar la problemática de la sociedad actual, llamé a Mónica Ejido. Mónica es artista visual y fisioterapeuta especializada en neurociencia del dolor crónico y obstetricia. FOMO es el nombre de su proyecto artístico con el que divulga la problemática de la ansiedad, y más específicamente en la generación millennial y posteriores. Bienvenidas y bienvenidos a Locura Compartida. Atentos. Bienvenidos a Locura Compartida. Hoy estoy con Mónica Ejido en Locura Compartida. ¿Qué tal, Mónica? Hola, pues muy bien, Noemí. Muchas gracias por invitarme. Nos conocimos en un premio en el que yo fui jurado y ella fue la ganadora, que es de la Fundación Tara for Women. Y la verdad es que fue un descubrimiento todo tu trabajo. Pues bueno, muchas gracias. La verdad que fue una oportunidad como muy chula. No solamente Tara me está ayudando y acompañando durante este año para desarrollar el proyecto, sino también me ha dado pie a conocer a muchísimas personas, incluida tú, y para ir poco a poco adentrándome en este mundo. Pues venga, vamos allá. ¿Con qué personaje de ficción te identificas? Pues la verdad que me costó pensarlo un poco y literalmente le tuve que preguntar a mi chico con qué personaje me identificaría él, y como buen friki de Friends me dijo, eres Mónica Geller. Y la verdad es que sí. Maniática. Sí, muy maniática, muy perfeccionista, bastante maniática con el tema de la limpieza, por ejemplo. Me viene ahí como de la raíz de abuela y de madre. Y luego también muy competitiva en el juego. Hay algunos episodios en los que Mónica se ve que sale ese momento en el que ella como que se despendola, pero es en ese momento de competitividad, de necesidad de ser la mejor. Y sí, me veo bastante en ese personaje. ¿Y de la película? De la película, fíjate, no. Es que es difícil, ¿eh? Sí. Yo también lo pensé y de la película, no. Me cuesta identificarme, o sea, me veo más simplemente como una espectadora de esos personajes, pero me cuesta identificarme con alguno de ellos. Locura Compartida. ¿Entramos en consulta? El título de la película, Triángulo de la Tristeza, hace alusión a un término usado en la estética y se refiere al conjunto de pequeñas arrugas en la piel que se forma en el entrecejo y que, según parece, preocupa mucho a los modelos y al mundo de la moda en general. Se forman por gestos que usualmente acompañan a la perplejidad, a la tristeza y a la preocupación. Y bueno, ya partimos de una declaración de intenciones clara, o sea, que es la relevancia de la belleza en nuestra sociedad. El director, Ruben Östlund, hace unas declaraciones en las que comenta que no podemos pretender que no sabemos que la belleza y la sexualidad es una moneda de cambio. Y entonces darle la vuelta a la estructura de poder era un modo de abordar esa cuestión. ¿Qué coste consideras que tiene esta preocupación en la sociedad? Bueno, está claro que la sociedad capitalista y el modelo socioeconómico en el que vivimos influye de manera directa sobre nosotros en esta cuestión y obviamente mucho más sobre las mujeres. Bueno, sobre todo cuando éramos pequeñas, quizás nuestra generación no ha vivido con esa crianza, sobre todo por parte de nuestras madres, de pues tenéis que ser niñas buenas, correctas, ir como bien vestidas, bien peinadas, ¿no? Porque parecía que si te salías un poco de eso... perdías como esa parte femenina, ¿no? Bueno, incluso en el colegio, ¿eh? A mí me hacían ponerme una horquilla en el flequillo para entrar a clase. Eso es, y te tenías que sentar como súper recta, no sé qué. Y yo, por ejemplo, no veía eso en los niños, ¿no? O si tú te manchabas, estaba como súper mal visto, pero luego muchos de mis amigos, ¿no? Era normal que estuvieran jugando a fútbol en el patio del colegio en invierno y se llenaran de barro, ¿no? Y era como, ay, tú no te puedes ensuciar, ¿no? Pero está claro que luego cuando crecemos en etapas más adultas, esto nos acompaña, sobre todo como por esa parte de
social y cultural bajo la que estamos las mujeres, en el sentido de esa necesidad de ser aceptadas, sobre todo considero por esa otra mitad de la población que en este caso son los hombres, ¿no? Entonces, al final nos tenemos que cuidar mucho en nuestro aspecto físico, con el tema, por ejemplo, de el peso, ¿no? Ahora, por suerte, este tipo de cosas se está perdiendo mucho porque se consideran y se aceptan muchos cuerpos no normativos, pero sí que como que hay que... Yo sobre todo, no mi madre, pero sí que madre de muchas amigas, las estaba constantemente viéndose haciendo dietas, preparándose para el verano, ¿no? Y a poco que llegaban como esa etapa un poco más madura, cosas de tratamientos de belleza, cremas, productos anticelulíticos, ¿no? Entonces creo que estamos sometidos un poco. Estamos mucho más sometidas. Canon estético. Sí, incluso con el tema del pelo. Es algo que, bueno, que cada vez se menciona más, pero por ejemplo cuando nosotras vamos envejeciendo y ocurre cosas que tienen que ocurrir, como por ejemplo que el pelo se convierta en blanco, ¿no? Esas canas, parece que una persona, por ejemplo, más famosa o que sale en medios o demás, si no se tiñe, parece que se está dejando, ¿no? Pero mientras que un hombre con canas es un hombre atractivo, ¿no? Es una persona, un hombre que está entrando en la etapa madura, pero es atractivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo podemos ver claramente. Sí, hay una diferencia fundamental en ese sentido. Y hay otra que quería abordar en cuanto a individuos que somos, que es lo que poseemos. Aquí en la película se ve muy bien reflejada la banalidad de la posesión. Incluso el capitán se queja de tener mucha abundancia en la vida. Pero además del obvio de las posesiones referido a la parte más económica, últimamente vivimos preocupados por poseer o acumular experiencias. ¿A ti qué te parece? Bueno, de nuevo creo que es fundamental el papel de ese modelo socioeconómico, ¿no? Parece que cuantas más cosas tengamos, más experiencias vivamos, más satisfechos vamos a estar o más felices vamos a ser, cosa que claramente se ve que no es así, ¿no? Lo podemos ver en muchísimas personas famosas o personas con gran capital, ¿no? Que parece que nunca es suficiente, ¿no? Que independientemente de que tengas muchas posesiones o que vivas experiencias incluso lujosas, parece que siempre como que queremos más, ¿no? Y al final yo, por ejemplo, con mi proyecto artístico reclamo muchísimo también esa necesidad de volver un poco a conectar, ¿no? con la necesidad de buscar la satisfacción o la felicidad, momentos de felicidad en cuestiones inmateriales, ¿no? Ese disfrute del cual creo que somos más conscientes, pero no sabemos más bien la teoría, ponerlo en práctica es otra cosa, ¿no? Pero sí, en la película se ve perfectamente que parece que cuanto más tenemos, más queremos tener, pero aún así no encuentran como un fin, ¿no? a todo eso, ni están felices ni completos, ¿no? Claro, yo me refería también un poco eso, o sea, acumular experiencias, es decir, por ejemplo, llega el fin de semana y yo tengo una exposición, una cena, y dices, uy, se me ha quedado un hueco el domingo por la mañana, pues entonces voy a ir a nadar, por ejemplo. O sea, es un constante aprovechamiento del tiempo. Que al final, en este sentido, y este es un tema que me gusta contrastar contigo porque te has hecho una experta, tenemos esa nueva ansiedad social denominada FOMO, ¿no? Que creo que deviene totalmente del primer mundo. Que aparece cuando tenemos nuestras necesidades cubiertas y muchos deseos tal vez superficiales por realizar, ¿no? Sí, totalmente. Es más, o sea, yo siempre cuando presento el proyecto menciono una de las frases que me dijo uno de mis terapeutas hace años, justo antes de empezar con el proyecto, y es que parecemos... En este caso se refería a mí como pareces una liebre corriendo detrás de una zanahoria que va más rápida que tú, pero probablemente si llegaras algún día a alcanzar esa zanahoria te dejaría de importar, irías hacia otra, ¿no? Parece que absolutamente nada llena ese espacio y de manera inconsciente yo creo que acumulamos experiencias o tenemos la necesidad de acumular experiencias porque vemos, debido a las redes sociales, que todo el mundo está haciendo cosas a la vez. Creo que antes, y las redes yo creo que han tenido aquí un papel fundamental, es que teníamos un círculo cerrado de personas con las que quizás nos compartían sus experiencias, pero en un círculo pequeño, ¿no? Ahora lo que ocurre es que seguimos a muchísimas personas a través de esas redes sociales y esas personas a su vez comparten todas sus experiencias. Y parece que nunca puedes estar como viendo las últimas películas, las últimas series, leyendo los últimos libros publicados o los mejores libros o con más premios, ¿no? Viendo todas las exposiciones que hay en Madrid. Es decir, hay tantísimas cosas que hacer que es
imposible llegar a todo y al final hay una sensación constante de no llegar que genera esa ansiedad social, ¿no? Que por otro lado creo que si nos paramos a pensar, hoy en día es muy difícil tener espacios vacíos, ¿no? Yo precisamente soy la primera que cuando tengo más episodios de ansiedad es precisamente en esos días en los que no tengo planes, ¿no? Que la agenda está vacía y de repente todas esas posibilidades que por ejemplo te da una ciudad como es Madrid, ¿no? Se vienen a ti diciendo hay una exposición, hay un concierto, hay una presentación de un libro, quiero ir a todo, ¿no? Y es imposible, ¿no? Entonces, también puede ser que desde un punto de vista un poco más psicológico estemos llenando esos espacios porque nos cuesta también estar solos con uno mismo y sin hacer nada. Pues es que es curioso que lo nombres porque leí unas palabras del director que, bueno, os voy a leer las declaraciones en ese sentido. Dice, con los smartphones sucede que tenemos miedo a no estar distraídos y a solas con nuestros pensamientos. Hay muchos experimentos sociológicos interesantes en los que ponen a personas en una habitación para no hacer nada y los sujetos piensan que es algo horrible. Los científicos les permiten incluso aplicarse una descarga eléctrica, si quieren, solo para romper esa sensación de estar a solas con sus pensamientos. Dice que lo que hacen las grandes compañías tecnológicas es proveernos de contenido que nos gusta pinchar, que básicamente tiene que ver con sexualidad, miedo, comida, inmobiliarias, etcétera, para consumir. Y todas estas expresiones de necesidad humana básicas hace que el contenido sea muy, muy estrecho. Entonces, claro, tú esto lo ves. Sí, en el pero día bueno, a día, es que yo lo veo en mí. Sí. O sea, yo además empecé el proyecto FOMO, lo inicié precisamente porque yo como fisioterapeuta en clínica lo que veía de manera generalizada, es decir, todos los pacientes que llegaban a consulta, era que tenían como una serie de síntomas en común que venían derivados de una hiperactivación del sistema nervioso simpático, aumento de cortisol, ¿vale? ¿Cómo ves esto en síntomas? En síntomas, pues por ejemplo, ese sistema nervioso simpático es lo que denominamos como el estado de alerta estrés, ¿vale? Que es el opuesto al sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa en momentos de descanso o relax, reposo, ¿no? Estos sistemas tienen que estar como en equilibrio o en balance, de manera que en condiciones normales si hay un pico de estrés, es decir, se activa ese sistema nervioso simpático, pues por ejemplo, tengo que entregar un trabajo y lo tengo que entregar en 3 horas, ¿no? Pues todo el cuerpo se prepara para que tú entregues esa tarea, ¿no? O, por ejemplo, si veo que tengo que coger el autobús y veo que ya está en la parada, de repente todo mi cuerpo se prepara para poder salir corriendo y coger ese autobús, ¿no? Lo que ocurre es que a día de hoy, yo siempre les explico a mis pacientes como de manera metafórica, hace muchísimos años nuestro sistema central, por ejemplo, te explico cuando estábamos, imagínate, en la selva, ¿no? Si venía, por ejemplo, un león a comernos, ese sistema nervioso simpático se activaba para poder salir corriendo, ¿no? Hasta que eso, o si alguien venía a atacarnos, a hacernos daño, lo que fuera, ¿no? Es decir, había un punto concreto, una acción concreta que activaba o desencadenaba esa activación del sistema nervioso simpático. Lo que ocurre a día de hoy es que hay un mantenimiento constante de esa activación del sistema nervioso simpático. Es decir, hay constantes estresores que nos mantienen en un estado de alerta estrés. Yo, por ejemplo, como fisioterapeuta especializada en dolor crónico, sabemos que las personas que sufren dolor de manera permanente durante mucho tiempo, lo que ocurre es que su sistema central está en un constante estado de alerta y estrés, ¿no? Y por eso la percepción del dolor también aumenta. Y lo que ocurre básicamente es que si el sistema simpático está activo, el parasimpático no puede estarlo. ¿Qué sintomatología nos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, problemas digestivos, que a día de hoy es algo súper común en nuestra sociedad. Patologías como, por ejemplo, desde dolor lo llamamos como etiquetas diagnósticas sin explicación, como el colon irritable. A día de hoy... A veces más frecuente, además. Claro, lo que ocurre es que son pacientes, yo soy de este paciente tipo, vamos a decir, que empieza con patologías digestivas como hinchazón, estreñimiento, gases, digestiones muy, muy largas, dolor de abdomen, de repente comienza a tener intolerancias a diferentes alimentos sin venir de nada, incluso alergias. Lo que ocurre aquí es que cuando tú comes, se supone que estás en un estado de relax, es decir, tú te sientas para comer en un estado que te acompaña, ¿no? En ese momento de relax. Es decir, eso cada vez es más excepcional. Claro, pero se debería de activar el sistema parasimpático. Claro. Si tú estás metiendo alimentos a tu cuerpo, pero no dejas que lo procesa funcione, es imposible. O sea, tú estás metiendo un alimento, pero no estás dejando que se procese de manera adecuada. Es decir, lo que te hace daño no es el alimento, sino como tu sistema central lo está intentando procesar. Pero bueno, nos podemos encontrar... Hay pruebas científicas al respecto. Sí, claro, exacto. Entonces, lo que nos podemos encontrar también, pues, aumento del tono, por ejemplo, muscular. Esto se ve claramente en cuestiones de bruxismo, ¿no? Hay muchísima gente cada vez más con bruxismo. El bruxismo al final es un mantenimiento de... A mí el concepto contractura no me gusta nada cada vez.
por fin se usa menos, una contractura mantenida es una contracción muscular de un músculo que debería relajarse, como por ejemplo en este caso toda la musculatura que interviene en la oclusión, ¿no? Pues es un reflejo claro de ese estado de alerta. Es decir, si tú, por ejemplo, te van a atacar o tienes un accidente, un golpe, tú lo que haces es contraerte, ¿no? Apretar todo el cuerpo para protegerte. Sí. Entonces ese estado de protección constante, pues por ejemplo lo puedes ver ahí. Problemas de insomnio, en el sueño, sufrimiento de pesadillas. Piensa que de nuevo ese sistema parasimpático es el que se tiene que activar para que tú descanses bien, para que duermas. ¿Y a todos estos pacientes qué se les enseña? Yo soy quizás de esa rama de sanitarios o fisioterapeutas empeñados en que la base para cambiar todo eso es la educación en fisiología, en caso de los pacientes de dolor, educación en neurociencia de dolor, ¿no? Y les tienes que explicar lo que ocurre, por qué esto es así. No podemos ir a la consecuencia, sino al origen de. Es decir, este tipo de pacientes que a lo mejor han venido a mí, pues por ejemplo por una esguince de rodilla o por una rotura de fibras o lo que sea, ¿no? Al hacer el historial clínico es donde empiezo a ver toda esta acumulación de síntomas, ¿no? Pero ¿y cómo engañas tú a tu cuerpo siendo más consciente? Entiendo, ¿no? Porque sí. ¿Cómo quitas un bruxismo? Lo que tienes que hacer es como una especie de reprogramación del sistema nervioso central. Es decir, hay estudios que ya han demostrado a día de hoy que cuando el paciente tiene las herramientas o el conocimiento, disminuye una cosa como por ejemplo es el miedo. Y si hay menos miedo, hay menos dolor. Es decir, tu sistema central no está en ese estado de alerta porque está entendiendo lo que te está ocurriendo. Entonces, no se desencadena esa constante liberación, por ejemplo, de cortisol que hace que acompañen todos estos síntomas, ¿no? Entendido. Entonces, bueno, es Pero deberíamos ir todos, o sea, no creo que haya alguien que levante la mano y diga que no tiene este tipo de problemas. Sí, y además, creo que la consciencia es fundamental, al final es colocar luz sobre un asunto que estamos todos a oscuras. Eso es, y creo que además es fundamental no solamente visibilizar que ir a terapia o la psicología es como súper importante, sino en aspectos como por ejemplo porque si tú conoces cuáles son esos puntos en los que a lo mejor, pues por ejemplo en mi caso, ¿no? Este proyecto ha ido acompañado de terapia sí o sí, porque un poco yo siempre explico que el proyecto FOMO es un poco la excusa que yo he tenido para entender lo que me ocurría en mí, ¿no? Explicar un poco al mundo todo esto, pero al final era 100% para entender lo que me ocurría en mí, ¿no? Y de repente, si a alguien le puede servir como un poco de reflejo para entender lo que le ocurre a él, pues maravilloso, ¿no? Entonces, creo que el acompañamiento de psicología y, bueno, ya lo mencionaremos luego un poco al final, pero los nuevos tratamientos de abordaje, por ejemplo, activo al dolor crónico es fundamental. La terapia psicológica, porque mejora el catastrofismo, sabemos que también es súper bueno y súper eficaz, técnicas como el mindfulness, sobre todo porque tenemos acceso a ver lo que ocurre en esa mente. Si hay muchos pensamientos de catastrofismo, miedos, y ser un poco como más conscientes de todo esto. Eso es fundamental. Algunas curiosidades. Östlund atribuye a experiencias cercanas los argumentos de sus películas. Las tres últimas, Fuerza Mayor, The Square y El Triángulo de la Tristeza, forman, al parecer, una trilogía sobre la masculinidad. En Fuerza Mayor parte de una crítica al rol de padre de familia. El arte contemporáneo es el vehículo para ridiculizar el comportamiento humano en The Square. Y en esta última, El Triángulo de la Tristeza, es el contexto de la moda que aparece completamente banalizado. Le pregunté a la periodista y escritora Charo Izquierdo en qué momento se encuentra la moda en la actualidad. Es bastante comprensible que la película El Triángulo de la Tristeza de Ruben Östlund consiguiera la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Y digo que es comprensible porque es una película que debería verse muchas veces y que debería verse en muchos lugares. Me impresiona en primer lugar que cuando se describe físicamente el Triángulo de la Tristeza se sitúe en ese sitio que todos tenemos y que ciertamente la marca, ese lugar que se encuentra entre las cejas y la frente, ese lugar que tanto y tantas personas se retocan con Botox precisamente para quitar ese ceño fruncido, para quitar ese gesto de tristeza, para quitar ese gesto a veces de dolor, a veces de enfado. Pero lo que más me impresiona es que ciertamente marca la tristeza y que ciertamente todos somos susceptibles de mostrarla, porque todos tenemos
ese espacio entre las cejas y la frente. Y digo todos, y me gustaría decir que lo digo en mayúsculas, porque la película parece claro que a todos nos afecta, porque todos podemos caer víctimas de esa catástrofe que es la confusión entre el valor y el precio, que hace olvidar precisamente los valores. Es algo que está presente en el filme, pero no solamente entre sus protagonistas, sino entre todos aquellos que los rodean, es decir, todos, nuevamente todos. Y a veces se nombra esta cinta como una vinculada especialmente a la moda y a sus desvaríos. Y es curioso porque no es así, porque no es siempre así, porque para mí al menos no es así, porque creo que esta confusión de la que hablo entre valores, esta confusión, esta eliminación de los valores y la confusión de valor y precio no es algo que solamente afecte al mundo de la moda, es algo que afecta a todos y a todas y a toda la sociedad en general. Muchas veces se culpa a la moda de todos y cada uno de los males que nos rodean en nuestra sociedad, y pienso que queda meridianamente claro que en la película no se trata solamente de la moda, sino se trata de una sociedad que clama en favor de la libertad, pero que se enjaula en esquemas que justamente la coartan. Fundamentalmente, claro, en aquellos que tienen que ver con el dinero como cómplice de todo tipo de estereotipos, sí, de todo. Digo de todo tipo porque incluyo también los estereotipos de género con los que se relaciona el dinero en la película. Y no es que el dinero corrompa o destruya, es probablemente la obsesión por conservarlo, es probablemente la obsesión por mostrarlo y también por quitárselo a otros, por obtener de otros ese dinero que creemos que nos pertenece. Nada de ello tiene que ver exclusivamente con dos personajes, con sus protagonistas principales, dos personajes, digo, ligados a la moda en cuanto a que son influencers. Ellos están tocados por lo que podemos llamar, por lo que podemos considerar una corriente social, pero no son los únicos, y todos y cada uno de los personajes que aparecen en la película están tocados por ese mal que es la tristeza, y que es mucho más que la tristeza, el desamor, que es la corrupción en cierta medida, y que es el arraigo en el dinero, el arraigo monetario. Me quedé fascinada con el personaje de Yaya, y al ponerme a indagar en Charlie Dean, actriz y modelo sudafricana que lo interpreta, supe que unos meses después, tras recoger la Palma de Oro en Cannes, Charlie falleció debido a una enfermedad repentina y devastadora. Tenía tan solo 32 años. Creo que todos estamos en shock con esa tragedia. En cuanto a los últimos proyectos de Ruben Östlund, sabemos que tiene intención de rodar en Mallorca, y la película ya tiene un título: The Entertainment System is Down. Básicamente es otra película de desastres que transcurre en un avión donde prácticamente después del despegue la tripulación anuncia que el sistema de entretenimiento no funciona. Así que los pasajeros están condenados a 15 horas de distracción no digital en sus vidas. Se avecina el caos. Y siguiendo con la metáfora inicial del triángulo, la película a su vez está dividida en tres partes, que es la relación que tienen Carl y Yaya, el yate y la isla. Y me gustaría que nos centrásemos en los protagonistas, en esa pareja. Los conocemos a través de su profesión, ellos son modelos ambos,
Él tal vez un poco en descendencia con su carrera, o eso nos quieren mostrar. Y ella, bueno, pues a tope, ¿no? Él en un casting, ella en un desfile. Y cuando vemos eso, como espectadores, rápidamente ya asumimos un montón de cosas, ¿no? Sobre lo que serán esos personajes. Me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona eso, o sea, el efecto halo en concreto. Cómo con muy poca información sacamos ya un montón de conclusiones. Se ve sobre todo en las primeras escenas de la película, se ve claramente, sobre todo cuando empieza y vemos a Carl en este casting, ¿no? Junto con otro montón de compañeros. Y uno de los directores de casting les dice, bueno, vamos a posar, ¿no? Imagínate que estás posando para Balenciaga. Y luego dice, bueno, es maravilloso, pero es que es un presentador que está ya con el sarcasmo a tope, en plan de chicos. Exacto. Y esto es lo que en psicología se denomina el efecto halo, que básicamente a día de hoy se asocian marcas de lujo, ¿no? Utilizan a personas no solamente famosas, sino también muy atractivas, precisamente para asociar esa marca al éxito personal. Es decir, parece que si tú vistes, es lo que se llaman marcas avinagradas. Curiosamente. Y es que básicamente si tú eres capaz o si tú puedes utilizar esa, imagínate, marca de ropa, ¿no? Es que formas parte de ese grupo selecto de personas, ¿no? Que solo muy pocas personas pueden acceder a ese tipo de marcas. Cuando, por ejemplo, le dice que hagan como que están posando para H&M, ¿no? Todos se ríen, porque precisamente ahí tenemos todos acceso, claro. Claro, marcas como más simpáticas, ¿no? Marcas pues a las que todos tenemos acceso, ¿no? Entonces, si tú buscas efecto halo, o efecto halo en publicidad, te van a salir siempre spots o publicidad de estas marcas con personas dentro o modelos sonriendo, muy contentos, alegres, felices, mientras que si buscas el otro tipo de marcas, las personas siempre muestran como un aspecto más serio, incluso ciertamente como enfadado, no sé si decir con cierta prepotencia. Bueno, pero inaccesible. Exacto, eso es. Entonces es un poco lo que probablemente en esa primera escena se vea clarísimo. Y entonces cuando nosotros ya creemos que conocemos a esos personajes, de repente empezamos a ver como capas. Vemos a Carl preocupado por la igualdad entre ambos, vemos a ella asumiendo sorprendentemente que es su capacidad de manipular, a mí ese momento me encanta. Y quería detenerme en la premisa de igualdad que aparece repentinamente en la película. Todos somos iguales, es el mensaje del desfile. Luego dice cinismo disfrazado de optimismo, es buenísimo. Pero bueno, luego aparece Carl con esa premisa, quiero que seamos iguales en el contexto de la relación de pareja. Y luego incluso aparece esta señora rusa en el jacuzzi con la camarera diciéndole, pues nos tenemos que bañar, es que todos somos iguales también. Y obliga a toda la tripulación a darse un baño. ¿Hay algún alivio en sentir que todos somos iguales? Si nos centramos un poco más en la pareja, en Carl y Yaya, yo creo que en ese momento justo, en esa escena en la que están cenando, ¿no? Y uno de los dos tiene que pagar, si analizamos yo creo un poco más desde mi perspectiva la escena, parece que en ese momento Yaya tiene como mayor capacidad económica, ¿no? Porque ahora mismo está trabajando en moda, es modelo. Sí, acaba de salir de primera. Exacto, de uno de los grandes desfiles, ¿no? Desfile, sí. Pero si nos volvemos otra vez a las primeras escenas de la peli, cuando Carl está haciendo ese casting, ¿no? para hacer de modelo, una de las directoras de casting, viendo su dossier, ¿no? De otras cosas que ha realizado, ve pues, que ha participado en spots publicitarios. Sí, en publicidades súper potentes. Claro, de marcas súper lujosas. Entonces, de repente, entendemos que ese personaje ahora ya no es lo que era, está ¿no? venida Quizás. menos. Sí. Entonces, está como en un puesto, vamos a decir, en un rango inferior al que es su pareja. Entonces, yo creo que él se agarra a ese concepto de igualdad en ese momento para no sentirse inferior. Entonces, ahí es cuando tira de la parte, ¿no? económica. Bueno, es que tú también ahora ganas más que yo, ¿no? Porque tengo que pagar yo, ¿no? Y bueno, ella... es que en realidad es ella la que dice, pero si yo gano más que tú, claro. es súper ofensivo. Exacto. Y de repente, o sea, yo, por ejemplo, la sensación que tuve cuando veía esa cuenta ahí, ¿no? Y ella hacía como que no pasaba nada, luego admite, ¿no? que se había aprovechado de esa situación, pero yo creo que Carl tira de esa necesidad de sentir que es igual que su pareja a través de ese feminismo, ¿no? Que dice él, cuando se va por la habitación, ¿no? Es que vaya feminista eres, tal, ¿no? Pero luego en general a lo largo de la película, por ejemplo, con el momento de la rusa, ¿no? Pidiéndole a esa camarera que se metiera. Me encanta cómo lo hace el director, porque es como una manera de exponer a esas personas que parecen que tienen la necesidad de no sentirse como tan superiores o diferentes a esas personas, sin pensar muy bien en qué conlleva que pida a esa persona
Totalmente. Que salga como de su sin puesto. ninguna noción. Exacto, o sea, es como inteligencia emocional -1. Cero. Y es como, no, es que somos iguales porque tú aquí también te puedes meter, ¿no? Y parece que como que quizás les haga sentir menos mal con ellos mismos porque se ve claramente la diferencia de clases que hay entre unos y otros. Además es una falta de sentido y una falta de... O sea, es una llamada de atención. Es como, esto es lo que yo quiero ahora, entonces tú lo vas a hacer. Exacto. Justo. Y de nuevo vuelve a verse claro que esa persona no es igual a ti precisamente porque la has obligado o la has ordenado, ¿no? Claro. Que se tiene que meter en ese jacuzzi contigo. Pero esto a nivel personal me llevaba a pensar que en muchas situaciones en las que te frustras o no consigues lo que quieres por algún motivo es como de, bueno, no pasa nada, porque todos somos iguales, entonces también le va a pasar a otras personas. O sea, como que constituye una especie de... ¿Autoengaño? Puede ser, podemos denominarlo así. Sí, al final yo creo que también cada realidad de cada persona puede ser como muy diferente, ¿no? Pero creo que el director lo ha tratado de una manera como súper inteligente. Y vemos cómo transcurren sus vidas en el yate, sus privilegios, el hecho de estar en un crucero de súper lujo por su condición de influencers, donde solo existe la posibilidad del disfrute. Tomar el sol, beben el champán más caro, da la sensación de que aun haciendo como lo que todos asumimos que nos gustaría hacer, que tampoco tiene por qué ser así, pero bueno, partiendo de esa premisa, no son capaces de disfrutar las cosas. ¿Hasta dónde nos lleva esa sensación de querer más? Esto me encanta que el director lo haya tratado porque, por ejemplo, yo en el proyecto FOMO lo menciono muchísimo, sobre todo de muchas personas de la generación millennial. Tenemos como la constante necesidad de estar haciendo cosas que antes habíamos mencionado, ¿no? Pero ahora lo que ocurre, curiosamente, es que somos conscientes de que estamos todo el rato como en esa preorganización del futuro, ¿no? Como vamos a organizar los planes de dentro de un mes, ¿no? Sí, porque claro, hay que coger las entradas porque se van a agotar, porque a ver si no puedo, ¿no? O incluso, oye, yo por ejemplo, en plan de, oye, que este amigo ha hecho ya y nosotros no estamos haciendo, o sea, vamos muy retrasados. Exacto, es como esa sensación de que te estás quedando atrás constante precisamente con ese FOMO, ¿no? Y es curioso porque... lo que nos pasa, la sensación que tengo ahora es que encima somos conscientes de que estamos como en ese constante futuro, ¿no? Lo cual nos hace pensar que no disfrutamos del presente. Entonces, intentamos anclarnos al presente de manera quizás obsesiva, incluso con el efecto contrario. Estaré disfrutando lo suficiente de este momento tan único, maravilloso, pero... ¿Sabe el café a café? Exacto, es como esta puesta de sol, estoy aquí, estoy presente, pero luego es irónico porque muchas veces en lugares idílicos, ¿no? Pues eso, estás viendo la puesta de sol frente al mar y de repente, de manera autómata, caes en esa inercia, volver a coger el móvil, entrar en esa red, empezar a hacer scroll y de repente estar una hora ahí y encima eres consciente de ello, te arrepientes, aparece sentimiento de culpa, no estoy disfrutando suficiente, ¿no? Y es como un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? De nuevo, vuelvo a mencionar lo de antes, somos como muy conscientes de la teoría, pero en la práctica tienes que estar como muy... Nos faltan habilidades. Tienes que precisamente recuperar esa capacidad de atención para no caer tanto en estas cosas que son tan fáciles que si nos vamos un poco al mundo de la neurociencia, yo siempre explico a mis pacientes que ese modo por defecto, ¿no? que tiene nuestro sistema central, ese parloteo, ¿no? Es básico, es lo que denominamos modo por defecto, es excesivo en personas que pues tienen diferentes patologías, ¿no? O cuando hay sufrimiento de ansiedad y demás, ese modo por defecto es excesivo, ¿no? Entonces hay momentos en los que parece que nuestra mente nos controla a nosotros. Entonces lo que ocurre es que al final estamos en un estado basal en el que muchas veces nuestra mente está llevándonos a nosotros por delante y vamos un poco por detrás, pero de manera autómata, ¿no? Entonces lo que tenemos también que hacer es recuperar esa capacidad de atención, por eso hay muchísimos estudios que cada vez mencionan más la necesidad de la práctica de técnicas como mindfulness para ser consciente de cómo funciona nuestra mente, de que ese modo por defecto, tiene que estar ahí, pero no de esta manera tan excesiva, ¿no? Pero fíjate, sin embargo, yo pienso, ¿no te parece que este término de mindfulness ya tiene una connotación como de pasado? Es algo que estuvo como muy de moda y ahora lo dices y dices, uff, pero si esto ya... Depende. Claro, yo, por ejemplo... mucho cuidado con el lenguaje. Claro, yo siempre, por ejemplo... Hubo como una especie de boom o moda. A mí siempre, si nos vamos un poco más a lo que engloba este concepto, yo siempre, cuando hay gente que me decía, bueno, pero entonces practica el mindfulness, no sé qué, y yo siempre digo, esto es meditación.
esto se lleva haciendo millones de años, miles de años correcto. en toda la zona de Oriente, y ahora como que hemos occidentalizado ese término, ¿no? Que está muy bien y que en la neurociencia le han dado la vuelta precisamente porque hace muchos años, vamos a decir, llamaban hierbas, ¿no? Aquellas personas que creían en todos los efectos beneficiosos que podía tener esta técnica, ¿no? Entonces, creo que ha sido un poco la manera de occidentalizarlo, pero a día de hoy las personas que seguimos en el mundo de la neurociencia sabemos la importancia de este tipo de prácticas. Entonces yo es algo que siempre recomiendo. No suelo usar este término, sino uso más proceso meditativo, técnicas de meditación, técnicas de respiración para hacer como esa reconexión, porque sí es verdad que la parte social quizás en esto puede hacer un poquito de daño y se nos puede escapar ahí los beneficios que puede tener esta técnica. Volviendo un poco a la pareja, nos dejan ver que es como una mera relación transaccional, ¿no? Porque al final están juntos aunando fuerzas con el propósito de conseguir más likes. Pero luego hay momentos en los que tú, o yo al menos, percibo como que se quieren, tanto del uno como del otro. ¿Es una especie de conformismo como de el objetivo principal es otro, no es el amor, sino que funcione nuestra relación con nuestra profesión? ¿O qué es? ¿O es una relación? Es que no lo sé. ¿A ti qué te parece? A mí, la verdad, o sea, hay momentos en los que parece que se quieren, pero lo veo una relación muy superficial. Creo que son personas, esto como hipótesis total, ¿no? Que son personas que se conocieron pues, en un momento en el que quizás los dos precisamente eran más iguales, ¿no? En el que tenían pues ese número de seguidores increíbles, las dos personas eran reconocidas socialmente por su puesto de trabajo, ¿no? Y de repente pues parece que juntos su relación, yo sobre todo la veo a través de ese aparato móvil, ¿no? De ese smartphone, en el sentido de que pues quizás compartan sus vivencias. Vemos muchas escenas en las que Carl está haciéndole fotos a ella, ¿no? Es como que parece que los momentos que comparten juntos es un poco a través de esto. Me cuesta mucho ver un poco más la profundidad de la pareja, incluso un poco más adelantándonos un poco más adelante en la película, cuando la situación se vuelve un poco crítica, vemos como incluso Yaya pasa un poco por alto que de repente su pareja, por sobrevivir, rompan, vamos a decir, todos los valores de una pareja, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? De una pareja cerrada aparentemente, ¿no? Sí. Entonces, no sé, lo veo como muy, muy superficial y creo que es un poco una pareja mantenida con el hecho de mantener su estatus social a través de porque por un momento dices, es que él la quiere, ¿no? Cuando le dice, no, es que yo voy a hacer que seas mi mujer y va a buscar a niños, y luego dices, no, es que al final lo que quieres es como ganar. Sí, no es que la quiera, es que él quiere ganar. Sí, yo creo que sí. Sí, un poco en base a lo que hablamos antes de cuestiones igualitarias o buscar esa igualdad, yo creo que él siente que si de repente ya no solamente es su pareja, sino es su marido y forman como una familia juntos, él quizás puede volver a recuperar como ese estatus de macho alfa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como intentar recuperar un poco quizás ese estatus, no lo sé. Otro de los aspectos de la sociedad a los que hace referencia el director en esta película es el tema del individualismo. En una entrevista lo dice con estas palabras: vivimos en una sociedad que está completamente obsesionada con lo individual, que trata de encontrar todas las respuestas cegada por esa idea. Tratamos de encontrar al bueno y al malo, y sucede en las noticias. Se explica un conflicto y hay que posicionarse en contra o a favor de alguien. Y si miras nuestro comportamiento desde fuera, desde el contexto materialista en el que nos movemos, comprendes más cosas. Tenemos que empezar a ver nuestro comportamiento con distancia y no cegarnos en lo individual. ¿Por qué estamos últimamente tan polarizados? ¿Y qué influye a la hora de tomar decisiones? Esto se lo quise preguntar a un amigo especializado en periodismo, filosofía y educación, a David Mejía. Hola Noemí, muchas gracias por contar conmigo para este episodio. Me haces preguntas complicadas sobre Triangle of Sadness porque alguien que viene de la filosofía no tiene respuestas tan claras para estas preguntas, ¿no? Que tienen quizá algo más de psicología social. Efectivamente coincido con el director en que hay un exceso de individualismo y que además la película refleja bien en todos los actos, ¿no? También en ese último acto en el que en una situación tan desesperada como es un naufragio, pues impera el talento individual y es eso lo que jerarquiza a todo el grupo. Ahora, ¿por qué estamos tan polarizados? Bueno, el ser humano, como
como sabréis, todos los psicólogos que estáis al otro lado, tiene tendencias muy tribales, ¿no? Somos seres sociales, pero también somos animales de grupo y tendemos a reforzarnos en nuestras propias creencias y, por lo tanto, a buscar antagonistas al otro lado, ¿no? Además, bueno, pues el universo de Internet y más específicamente las redes sociales han facilitado la creación de burbujas en las que solo nos reunimos con los de nuestra propia tribu, solo nos encontramos las cosas que ya de por sí estamos buscando, solo leemos lo que refuerza nuestras ideas preconcebidas y así pues es difícil, ¿no?, tender puentes. ¿Qué influye a la hora de tomar decisiones?, me preguntas. Bueno, pues a la hora de tomar decisiones influyen muchas cosas, pero sobre todo la afinidad de grupo. Sabemos que estamos dominados por sesgos cognitivos. Esto hay un paradigma ya viejo que decía que éramos absolutamente racionales, salvo cuando estábamos corrompidos por la emoción, el amor, el odio, el miedo. Y resulta que no es así. Sabemos que nuestras decisiones son casi siempre sesgadas, ¿no? Y son sesgadas hacia confirmar nuestra identidad y por lo tanto nuestra pertenencia al grupo. Es complicado, es un laberinto del que para salir es muy importante ser conscientes de que somos así, de que somos imperfectos, de que somos irracionales, de que tendemos a ver todo a través de una lente tribal y por lo tanto de ser poco receptivo a las ideas que vienen de fuera y que no refuerzan nuestras creencias previas. Locura compartida. Y como en anteriores películas, como Fuerza Mayor, que también os recomiendo, ponemos el foco en el cambio del comportamiento humano ante una situación límite. En Fuerza Mayor es el padre que al encontrarse con la muerte, lo que le sale de primeras es salvarse él y luego le da igual el resto. Entonces eso se lo reprocha a su mujer, el hecho de haber pensado antes en él que en su propia familia. Aquí, una vez en la isla, cuando se reduce todo a necesidades primarias, cambia el contexto y cambia la jerarquía. Y parece que al vivir en el momento, o sea, bueno, al sobrevivir, digamos, se baja la guardia, se pierden valores, creencias, ya no hay preocupación por la deseabilidad social, en fin. Yo creo que el mayor cambio se produce en Carl, que básicamente se vende. Y otros personajes, sin embargo, se mantienen más íntegros. Por un momento pensé que las personalidades mejor conformadas son las que se mantienen más estables o equilibradas, pero no sé, es una hipótesis. ¿Cómo ves tú este punto? Yo creo que al final, si me vuelvo a la neurociencia, creo que en situaciones de supervivencia sale como la realidad de las personas, ¿no? ¿De quién es quién? De quién es quién, exactamente. Y hay de igual quién había sido a lo mejor antes a nivel social, ¿no? O incluso tu capacidad económica. Creo que al final lo que buscas es sobrevivir y es el fin de tu sistema central. Entonces, yo creo que es muy difícil mantener ahí como tus, vamos a decir, valores que tenías quizás anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, en algunos se ve un poco como más íntegra. Hay una escena que me encanta, que es cuando el multimillonario que vende abono de repente recupera el cuerpo de su mujer y mientras la tiene en brazos llorando, le está quitando como las joyas, ¿no? Que es como... Hombre, es que le da una noche en el submarino es un Rolex. Exacto. Entonces es como, mira, vida mía, yo te quería muchísimo, te estoy llorando, pero claro, estas joyas me pueden dar... O bien, si sobrevivo y salgo de aquí, esto es, pues hombre, maravilloso porque es dinero, pero a lo mejor en esta isla puede ser una transacción. Una moneda de cambio, entonces, claro que ¿es supervivencia o es que esta persona de manera innata se mueve por ese tipo de instintos, ¿no? Pero en el papel de Carl creo que a mí diría que me gusta mucho porque se ve como... es ese personaje veleta, ¿no? Que dependiendo de la situación un poco se amolda o se adapta, ¿no? Entonces él de repente su objetivo es sobrevivir y no le importa absolutamente nada a cambio de qué, ¿no? Y se ve claramente cuando se mete en ese bote con Abigail, ¿no? Es que además no puede faltar la culpa, ¿no? La culpa y la justificación. Hay un diálogo entre ellos y dice Carl, que seas una proxeneta y que uses la comida de los otros a cambio de sexo no significa que lo aceptes. Y claro, ahí ella se justifica en plan de no, yo hago mucho trabajo por esta isla, voy a pescar cada día, hago el fuego, soy la jefa. O sea, yo tengo que tener ventajas. O sea, enseguida esa nueva jerarquía la lleva pues a lo que ella ha vivido en otra escala, repetirlo, ¿no? Aquí se ve un extremo, pero mi sensación es que todos andamos justificándonos tanto por lo que hacemos como por lo que no hacemos, a donde no llegamos. ¿Es síntoma también esto de nuestra generación? Pues mira, creo que
al final es curioso. El papel de Abigail también me gusta y es curioso verlo, ¿no? Porque cuando ella ha vivido estar al otro lado, de repente en una situación que ahora es ella la que tiene la capacidad de poder, ¿no? Debido, pues, bueno, a que es una persona pues, que sabe pescar y quizás puede sobrevivir mucho más fácilmente que las otras personas que no tienen esas habilidades, de repente ella coge ese papel. Y no solamente coge un papel de, bueno, yo os voy a ayudar a sobrevivir y manteniéndose como en un mismo nivel, ¿no? Sino que de repente ella quiere ser superior a los otros. No, y además muy rápido, ¿eh? Exacto, y se ve enseguida, ¿no? Incluso, vamos a decir, entre comillas, sometiendo a este papel de Carl a ese cambio sexo por dinero, ¿no? Sí. Y claro, él mismo, ¿no? Cuando dice, cuando le menciona esta frase, ella, no. O sea, claro, cuando una persona incluso le dice lo que realmente está diciendo, es ese ego el que dice, ¿cómo me voy a haber convertido en aquello que quizás he odiado mucho tiempo porque han sido superior a mí y a lo mejor me han tratado mal? Entonces creo que una parte de ella, y sobre todo ahí el ego está como súper presente, intenta justificar para decir, estás haciendo me bien. lo merezco. Exacto, has pasado muchos años esta penuria y calvario, ahora te toca a ti, ¿no? Incluso el director nos hace que nos planteemos cuánto de valor tiene esa transacción en otro mundo, ¿no? Porque incluso le pregunta, sí, el que no sabemos si es pirata o no, sí. Le pregunta a la que solo dice la Indenbonge en las nubes, en plan de, ¿tú has hecho esto alguna vez? ¿Has tenido relaciones por ascender? Y la otra, y al final acaba como reconociendo que sí, ¿no? Es como... Sí. Yo pensaba, o sea, cuando reconoció que sí, claro, los dos se ríen y tal, yo creo que hay un momento en el que por esa mente de esa persona es como socialmente ser incapaz de reconocer algo así, pero me veo en esta situación en la que a lo mejor ni siquiera salgo de esta isla, entonces, ¿qué más me da decir que una vez pasó, ¿no? No es como, bueno, pues ya no tengo que mantener ningún estatus ni absolutamente nada, entonces, bueno, pues para adelante con todo. Y luego es que cada uno en la isla me gusta mucho porque en algunos personajes los dulcifica, ¿no? El ruso, el super jefe de la tecnología... se ven más dulcificados, ¿no? Sí, bueno, ahí estando todavía en el barco está esa escena en la que intenta como acercarse a las dos chicas, ¿no? Una de ellas, Yaya, un poco con ese papel de ¡hala, estoy aquí solo, tal! Y que de repente ellas como que lo acogen, ¿no? Como... Pero en cuanto él siente que ya está aceptado, no, es que claro, soy muy rico, soy multimillonario de la tecnología, tal cual, y como que se ve claramente, pues un poco lo que hablamos antes de cómo cada personaje se amolda e intenta ser como aceptado también por el resto, y una vez ya sabe que ha sido aceptado, ya puede ser como un poco como realmente es, parece de alguna manera, sí, no sé. Sí, totalmente cierto. Algo así, no sé. Vemos, por ejemplo, ya en la parte del final que la manipulación de Yaya está siempre presente, ¿no? Cuando además está sufriendo, ¿no? Esa especie de infidelidad, no sé si llamarlo así, pero bueno, ese cambio en su pareja con Abigail incluso la anima, ¿no? Porque además ella sabe que le beneficia estar bien con ella y le habla del matriarcado, de que ha domesticado a los machos alfa, bueno. Y nos lleva a un final que es que a mí me fascina, porque además me fascina la canción y el no saber, ¿no? Yo interpreto, bueno, a lo mejor asumo que Carl es más vivo, más inteligente de lo que aparenta ser, ¿no? Y dice, aquí hay riesgo y me voy a buscar a Yaya. Ya. No sé, ¿tú qué crees que sucede? Pues el final es maravilloso. Es maravilloso. Es increíble. O sea, de todas las cosas que podían ocurrir, creo que es ideal. Bueno, y el antefinal, cuando aparecen los vendedores en la playa. Bueno. O sea, es... Exacto, que dices, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo absolutamente nada. De repente encima se encuentra con esa mujer que no sabe comunicarse con esta persona. No, y el otro que dice, oye, suéltame, que tengo mujer. Es que es todo como... Exacto, sí, la verdad es que es maravilloso. De repente ahí vuelve otra vez como un poco a lo que hablábamos, ¿no? En ese momento de supervivencia, en ese mecanismo de supervivencia activo, ya tiene que, o sea, sabe perfectamente quién le puede ayudar en esa isla, independientemente que ahora se esté acostando con su pareja, ¿no? Tal cual. Pero sabe que es ella la que le puede dar de comer o la puede proteger, porque ella no tiene esas capacidades, ¿no? para vivir en ese hábitat. Entonces ella pues la elogia, pues diciéndole que pues ha domesticado a todos esos machos, que ha creado un matriarcado estupendo, ¿no? Pero de repente, en el momento en el que ve la luz y de repente ve ese ascensor como diciendo, hay civilización aquí, vamos a salir de aquí,
se vuelve a transformar, increíble cuando estáis sentada de espaldas, y claro, Abigail dice, vale, se me acaba el chollo. Es rapidísima también. Claro, es como ese momento en el que además tú dudas, decir, ay Dios mío. O sea, claro, yo antes justo de que empezaran como esa expedición por la montaña, yo lo primero que pensé es, Yaya quiere matar a Abigail. ¿Sí? Te juro que pensé eso, porque dije, oh Dios mío. Es el único mecanismo de supervivencia. Claro, pero digo, no sé, a lo mejor ha habido como una parte ahí, porque sí que se ve como ciertos celos dentro de la pareja, ¿no? A lo largo de la película. Dije, no sé, a lo mejor ha habido como un arrebato de celos y iba a decir, venga, pa'lante con todo. Y ya es en ese momento en el que ya ve como la luz al final del túnel y vuelve a transformarse en aquello que era antes de estar en esa situación, que es como, Abigail, te voy a ayudar, pero te voy a ayudar siendo como una persona como con un estatus inferior de nuevo al mío para que trabajes para mí. O sea, entonces yo creo que Abigail se lo toma como esta persona me quiere volver a relegar a donde yo antes estaba y ella volver a estar por encima de mi posición, y yo creo que se la carga 100%. ¿Tú crees? Yo creo que sí. O sea, estoy convencida. Ay, no, fíjate, yo no sé si le he atribuido a Yaya más de... Pero yo pensé que ella misma era consciente del juego que tenía Abigail entre manos, entonces es como una especie de ayuda, en plan de, tranquila, yo te voy a ayudar. Evidentemente, Abigail no va a ser modelo, nunca. Claro. Tiene otras habilidades. Total. Entonces, más bien relegarla es como, en nuestra sociedad yo voy a adaptarte. Claro. Pero claro, no lo sé. Es que yo no, ¿eh? Pues yo pensé que sí, precisamente porque en la escena en la que Abigail está con esa piedra, a la vez llorando, diciendo, o sea, estoy haciendo algo que no haría en mi vida, ¿no? Como matar a alguien. Y yo creo que se ve un poco el sufrimiento de esa persona de, quizás, yo lo que pensé es como uno de los motivos por los que le llevó a convertirse en esa figura autoritaria dentro de la isla es lo que le lleva, quizás, a matar a esta persona, ¿no? La necesidad de mantener ese estatus que de repente había tenido, aunque sea durante ese poco tiempo, a lo largo de toda su vida. Y justo cuando Abigail le dice, te voy a ayudar, y yo creo que ella se lo piensa porque hay un momento en el que para, pero cuando le dice, bueno, para que trabajes para mí, y yo la veo como en sus ojos súper decidida a hacer algo que en la vida haría, pero que creo que le enfada aún más cuando Abigail le dice eso. Así que, no sé, interpretaciones varias, pero es interesante. Sí, sí que lo es. ¿Y qué personaje tratarías de la serie y cómo? Pues yo creo que para explicar la película me quedo como con Carl, precisamente porque lo vemos como en todas las situaciones, ¿no? Una mascota. Claro, intentando como adaptarse, o sea, es como esa ternura, entre comillas, ¿no? Intentando adaptar como a cada situación, ¿no? De repente, pues ahí... Bueno, egoístamente, siempre en su beneficio. Claro, o sea, 100%, pero él pone como su parte de querer ser bueno, aunque en el fondo le cueste. O sea, pues por ejemplo, con el momento de querer ser feminista, ¿no? Pues con el tema de la igualdad, o luego en el barco nada más llegar con el trabajador del barco, que hay como esa parte de él que es como, no, esta persona está haciendo algo incorrecto, tenéis que hacer algo, pero de repente lo ve marcharse porque lo han despedido y es como que le da pena, ¿no? Entonces es como... cada vez que... No mide. Exacto, es como un poco esa inconsciencia de los efectos que van a tener sus decisiones o sus actos, ¿no? Y bueno, como me da como esa ternura. Creo que para explicar un poco cómo funciona a nivel social lo que intenta explicar el director, creo que es un personaje como que te da toda esa versatilidad, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo lo tratarías? ¿Qué abordarías primero? Porque claro, tiene una serie de conflictos a nivel psicológico que yo no sé por dónde empezar, la verdad. Porque es como... carente, ¿no? Sí, o sea, claro, ahí puedes tirar de, pues no sé, en las primeras escenas de cuando vemos como esa necesidad de equipararse con Yaya, ¿no? Pues sí que es cuando te digo que me da como un poco esa ternura de que como que se siente inferior, entonces él quiere hacer como las cosas bien, no lo sé, quizás haya como una falta ahí de aporte de cariño, porque a mí la sensación cuando hay algunos momentos en la pareja más románticos, por decirlo entre comillas, es un poco de él hacia ella, ¿no? Como demandándole tiempo, no sé si decirlo de esa manera, ¿no? Que algo, y además creo que es una cosa muy interesante sobre este director, con escenas también como muy lentas y que yo, por ejemplo, utilizo mucho en el proyecto, que es como demandar como recuperar el tiempo de calidad, ¿no? Que no llenar tantos espacios con cosas, experiencias, cosas que hacer, ¿no? Y los pocos momentos en los que veo como esa especie de amor, ¿no? Entre ellos es cuando él le demanda un poquito ese momento de estemos juntos, ¿no? Como
como el momento de mientras él está esperando a que ella pague la cena y ella está como con el móvil, ¿no? Es un momento súper incómodo, pero bueno, es difícil, creo que es difícil el tratamiento del personaje también. Pues muchísimas gracias. Antes de que acabemos, me gustaría que nos contaras dónde vamos a poder ver tus proyectos próximamente. Bueno, pues este proyecto FOMO, que es un proyecto en el que llevo trabajando los 2-3 últimos años, lo vamos a empezar a presentar en la fábrica, en la sede de Foto España, el día 18 de enero a las 7 de la tarde. Comenzaremos la presentación con una de las piezas performáticas del proyecto, que es un videorretrato que se empezará a proyectarse 15 minutitos antes de que empiece, ¿no?, como tal la presentación, porque bueno, ya iréis viendo que todas las piezas performativas del proyecto son como muy lentas, por eso que mencionaba antes del tiempo, de volvernos a recuperar con el tiempo de no hacer para recuperar esa capacidad de atención y de escucha, observación, escucha del cuerpo. Y bueno, a continuación habrá una mesa de debate a la que voy a invitar a diferentes personas del mundo de la neurociencia, de la psicología, de la antropología, la sociología, de la historia, para debatir sobre el problema o la temática principal del proyecto, que es cómo la ansiedad mantenida en el tiempo está afectando no solamente a nuestra salud física y mental, sino también intentar entender por qué la generación millennial, muchas de las personas de la generación millennial estamos en esta situación y cuáles son las herramientas que nos pueden sacar de todo esto. Y el día 6 de febrero estaremos en el Ateneo de Madrid, que me hace muy, muy feliz, y realizaré una pieza de performance del proyecto también. Y luego, bueno, a continuación habrá otra mesa de debate, de nuevo con otros ponentes un poco desde todos estos campos, que me hace muchísima ilusión porque también habrá gente maravillosa. Y bueno, en el mes de marzo a lo mejor tenemos suerte y vamos a estar en una galería, que es La Indomable. Así que podremos ahí ver también las piezas, no solamente de performance y de vídeo, sino también piezas de fotografía, que obviamente son parte fundamental del proyecto. Pues estupendo. Nos vemos en estos 3 lugares, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Cerramos la consulta por hoy con uno de mis hits favoritos, Marea, de Fred Again. Recordad que podéis escuchar a la playlist de Locura Compartida con el resto de temas seleccionados. En la película vemos a Carl corriendo desesperado por la selva. Es curioso porque no parece estar elegido muy al azar este tema con el cierre del film. Marea es una canción sobre las pérdidas vividas durante la pandemia, pero sobre todo de emociones como la impotencia, la falta de rumbo, la incertidumbre o la confusión. Hasta la próxima, Locura Compartida. Locura Compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.